Lección 1. Asegurar su futuro. Buenos días, Anna. ¿Has pensado en la cobertura de tu seguro últimamente? Sabes, quería echarle un vistazo más de cerca. ¿Qué sugieres? Bueno, siempre es una buena idea revisar tus políticas y buscar cualquier brecha. Eso tiene sentido. ¿Qué tipo de ajustes debo considerar? Piense en sus necesidades y estilo de vida actuales. Asegúrese de que la cobertura esté alineada. Vale, es un enfoque inteligente. ¿Hay áreas específicas en las que deba centrarme? La salud, la vida y la discapacidad son las principales. Evalúe los límites y los deducibles. Lo tengo. ¿Y qué hay del seguro de vivienda y automóvil? Estos también son importantes. Absolutamente. Asegúrese de contar con la protección adecuada para sus activos. Buen punto. Tendré que profundizar en los detalles de esas políticas. Definitivamente. Y no olvide comparar las cotizaciones de diferentes proveedores. Ah, sí, ir de compras es clave para encontrar la mejor relación calidad-precio. Exactamente, tómate tu tiempo y no tengas miedo de negociar. Genial, esto me da un excelente punto de partida. Gracias por el consejo. No hay problema en absoluto. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lección 2. Perspectivas aromáticas. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en usar aceites esenciales? Sabes, he sentido curiosidad por ellos. ¿Qué opinas? Creo que pueden ser una forma muy versátil y natural de mejorar el bienestar. Interesante. ¿De qué manera utilizas los aceites esenciales? Bueno, me gusta difundirlos para aromaterapia. Es tan relajante. Oh, eso suena encantador. ¿Cuáles son algunos de tus aromas favoritos? La lavanda es un clásico, pero también me encantan las notas edificantes de los cítricos. Suenan divinos. ¿Dónde sueles comprar tus aceites? Por lo general, los encuentro en la tienda de alimentos saludables. Tienen una gran selección. Es bueno saberlo. Tendré que comprobarlo la próxima vez que esté allí. Definitivamente. Pueden ser un poco caros, pero un poco sirve para mucho. Es bueno tenerlo en cuenta. ¿Algún consejo para elegir aceites de alta calidad? Busca aceites 100% puros de grado terapéutico. Evita cualquier cosa diluida. Excelente consejo. Lo tendré en cuenta cuando navegue. Impresionante. Estoy seguro de que encontrarás algunos aceites increíbles que te encantarán. Lección 3. Abrazar la individualidad. Hola Anna, ¿puedo compartir algo que me haya pasado por la cabeza últimamente? Por supuesto, estoy aquí para escuchar. ¿Qué pasa? Bueno, he estado luchando con esta tendencia a compararme constantemente con los demás. Me identifico con eso. Es muy fácil caer en la trampa de compararnos.
Exactamente. Y siempre termina haciendo que me sienta inadecuada o que no soy lo suficientemente buena. Conozco la sensación. Es un hábito muy poco saludable, pero es difícil de dejar. Tienes razón. Creo que parte del problema es que siempre intento estar a la altura de algún ideal. Sí, es importante recordar que el camino de cada persona es diferente. Todos somos únicos. Es un buen argumento. Debería centrarme más en mis propias fortalezas y crecimiento, no en los demás. Definitivamente. Acepta lo que te hace especial y único. Eso es lo más importante. Tienes razón. Tengo que esforzarme para desarrollar mi confianza y ser más amable conmigo misma. Absolutamente. Es un viaje, pero vale la pena. Creo en ti, Ion. Gracias, Anna. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. En cualquier momento, para eso están los amigos. Estoy aquí si alguna vez necesitas hablar más. Estoy agradecido de tenerte de mi lado. Significa mucho. Lección 4. Encontrando puntos en común. Buenos días, Anna. ¿Me puedes decir tu opinión sobre algo? Claro, ¿qué tienes en mente? He estado pensando mucho en las recientes protestas y en los debates en torno a ellas. Es un tema complejo, ¿verdad? Hay puntos válidos en ambos lados. Definitivamente. Estoy de acuerdo en que las protestas pacíficas pueden ser increíblemente poderosas. Absolutamente. La acción no violenta tiene una larga historia de impulsar el cambio social. Exactamente, pero estoy luchando con los daños a la propiedad y el vandalismo que se han producido. Entiendo lo que quieres decir. Ese tipo de destrucción puede socavar el mensaje. Correcto. Da a los críticos una manera fácil de desestimar todo el movimiento. Es un punto justo. Tenemos que encontrar maneras de mantener la superioridad moral. Exactamente, estoy a favor de las protestas apasionadas, pero tienen que mantenerse dentro de ciertos límites. Te escucho. Tiene que haber un equilibrio entre causar un impacto y mantener la paz. Absolutamente. ¿Tiene alguna idea sobre cómo podemos lograr ese equilibrio? Es un desafío difícil, pero el diálogo abierto y el compromiso son la clave. Tenemos que escucharnos unos a otros. Es una perspectiva estupenda. Encontrar puntos en común es muy importante, incluso en temas que generan divisiones. Lección 5. Cómo navegar por la ambigüedad. Hola Anna, ¿puedes enseñarte algo? Me siento un poco confundido acerca de la situación laboral. Por supuesto, estaré encantado de escuchar. ¿Qué pasa? Bueno, mi jefe me aseguró que recibiría un aumento significativo, pero los detalles eran un poco vagos. Eso suena un poco ambiguo. ¿Qué dijeron exactamente? Usaron un lenguaje muy general, como algo muy sustancial. Pero nada específico. Ya veo. Es una situación difícil.
¿Te dieron algún cronograma o pasos a seguir? La verdad es que no. Solo dijeron que pasaría, pero no me dieron una idea clara de cuándo. Vale, es comprensible que te sientas confundido. La ambigüedad puede resultar frustrante. Exactamente. Solo quiero saber qué esperar, ¿sabes? No me gusta toda esta incertidumbre. Totalmente. Siempre es mejor tener una comunicación clara y expectativas definidas. Definitivamente. Me preocupa estar preparándome para una decepción. Eso lo entiendo. En una situación como esta, creo que es inteligente hacer un seguimiento para obtener más claridad. Sí, tienes razón. Probablemente debería programar una reunión para obtener detalles concretos. Buen plan. Acércate a él con calma y profesionalidad. Con suerte, puede obtener algunas respuestas sólidas. Está bien, lo haré. Gracias por escucharme y ayudarme a pensar en esto, Anna. Lección 6. Escapada al supermercado. Buenos días, Anna. ¿Te apetece ir al supermercado hoy? Absolutamente. ¿Qué tenemos que recoger? Bueno, se me están acabando algunos imprescindibles. Déjame pensar. Vale, ¿qué hay en la lista? Estoy feliz de poder ayudar. Definitivamente necesitamos algunos productos frescos, tal vez algunas verduras y frutas. Buena decisión. ¿Qué más? ¿Productos lácteos? ¿Pan? Definitivamente leche y huevos. Y se me acabó el pan, así que es imprescindible. Lo tengo. ¿Algo más? ¿Aperitivos o artículos para el hogar? Mmm, también me vendría bien un poco de papel higiénico y detergente para ropa. Muy bien, parece una lista sólida. ¿Saldremos pronto? Absolutamente. Estoy lista cuando tú lo estés. Será una buena oportunidad para ponernos al día. Definitivamente. Estoy deseando que llegue nuestra pequeña escapada al supermercado. Yo también estará bien tener la empresa. Vamos. Muéstranos el camino. Estoy justo detrás de ti. Genial, hagámoslo. Creo que será una misión productiva y agradable. Lección 7. Problemas terminales. Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar el terminal correcto? Por supuesto. ¿A qué terminal intentas llegar? Sinceramente, no estoy seguro. Estoy un poco perdido en este aeropuerto. Vale, no hay problema. Déjeme echar un vistazo al directorio. Se lo agradezco. Se supone que voy a tomar un vuelo a Chicago. Muy bien, déjame ver. Ah, los vuelos a Chicago están en la terminal C. Terminal C, lo tengo. ¿Puedes indicarme la dirección correcta? Absolutamente. Dirígete por este pasillo y luego gira a la izquierda. La terminal C estará a su derecha.
Estupendo, muchísimas gracias. Me preocupaba perder mi vuelo. Feliz de ayudar. La terminal C está a pocos pasos de aquí. Uf, es un alivio. Me alegro de haberme encontrado contigo. No hay problema en absoluto. La navegación en el aeropuerto puede ser complicada. Háblame de ello. Agradezco mucho que te tomes tu tiempo. Por supuesto. Me alegro de poder indicarte la dirección correcta. Yo también vale, más vale que me vaya. No quiero llegar tarde. Lección 8. Ambiciones inspiradoras. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez de lo que eres realmente capaz? Esa es una gran pregunta. Definitivamente pienso mucho en mi potencial. Lo mismo aquí. Es inspirador considerar todas las posibilidades, ¿no? Absolutamente. Siento que los dos nos desafiamos constantemente a nosotros mismos. Definitivamente. Siempre hay espacio para crecer y ampliar nuestros horizontes. No podría estar más de acuerdo. Superar los límites de lo que podemos hacer es fortalecedor. Totalmente. Me parece muy motivador fijarme metas ambiciosas. Yo también es muy gratificante cuando logras algo que no creías posible. Acordado. Me encanta esa sensación de logro y crecimiento personal. Es increíble lo que somos capaces de hacer cuando nos lo proponemos. Exactamente, creo que el potencial humano es realmente ilimitado. No podría estar más de acuerdo. Es inspirador pensar en todo lo que podemos lograr. Definitivamente. Me emociona ver lo que nos depara el futuro a los dos. Yo también. Las posibilidades son infinitas cuando tienes impulso y determinación. Absolutamente. Ha sido una gran charla. Me siento llena de energía y lista para conquistar el mundo. Lección 9. Diversión física. Buenos días, Anna. No he podido evitar darme cuenta de que últimamente te ves con un poco más de energía. Tienes razón, John. De hecho, he empezado una nueva rutina de ejercicios y está marcando una gran diferencia. Eso es fantástico. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo para obtener tan buenos resultados? Bueno, lo he estado mezclando, un poco de ejercicio cardiovascular, un poco de entrenamiento de fuerza e incluso un poco de yoga. Ah, un enfoque completo. Ese es un gran consejo. ¿Hay algún ejercicio que te guste especialmente? Definitivamente. Me ha gustado mucho la escalada en roca. Es un entrenamiento muy divertido para todo el cuerpo. Alpinismo, ¿no? Suena excitante. Siempre he querido intentarlo. Deberías. Es increíblemente poderoso y la sensación de logro es imbatible. Me lo puedo imaginar. Y debe ser un buen cambio de ritmo con respecto a la rutina típica del gimnasio. Absolutamente. Realmente mantiene las cosas emocionantes y evita que me aburra.
Ese es un gran argumento. La variedad es clave cuando se trata de mantener un régimen de acondicionamiento físico constante. Exactamente, y el aspecto social de la escalada en roca es una ventaja adicional. Es una forma divertida de crear vínculos con amigos. Me encanta eso. La forma física no debe centrarse solo en los beneficios físicos, sino también en los mentales y sociales. No podría estar más de acuerdo. Se trata de encontrar actividades que realmente disfrutes y esperes con ansias. Bueno, sin duda has despertado mi interés, Anna. Creo que voy a tener que probar a escalar rocas. Lección 10. Explorando nuestras pasiones. Hola, Anna, quería preguntarte, ¿cuáles son algunos de tus pasatiempos? Oh, tengo todo tipo de pasatiempos divertidos. Me encanta dibujar y pintar en mi tiempo libre. Oh, eso es genial. ¿Tienes un estilo o tema en particular en el que te gustaría centrarte? Disfruto mucho haciendo piezas abstractas en las que puedo dejar que mi creatividad fluya libremente. Eso suena increíble. Ojalá tuviera ese talento artístico. Yo también soy más garabateador. Hey, garabatear es una forma de arte por derecho propio. ¿Qué tipo de cosas te gusta dibujar? En su mayoría solo formas y patrones aleatorios. Nada demasiado elaborado, pero es relajante. Apuesto a que sí. Dibujar es una excelente manera de relajarse y expresarse. Absolutamente. Además del arte, ¿qué otros pasatiempos te gusta explorar? También disfruto mucho del senderismo y de estar al aire libre. No hay nada mejor que un bonito sendero panorámico. Eso es increíble. Tenía ganas de dedicarme más al senderismo. ¿Alguna recomendación de buenos senderos? Definitivamente. Hay un lugar precioso a las afueras de la ciudad con vistas increíbles. Oh, tendré que comprobarlo. Gracias por el consejo. ¿Qué hay de ti? ¿Algún otro pasatiempo? Veamos. También me encanta hornear en mi tiempo libre. Es tan terapéutico. Horneando, ¿no? Eso es súper impresionante. A mí me gustan más los bocadillos que los panaderos. Lección 11. Conocimiento de la sostenibilidad. Hola Anna, he oído que te gustan mucho la sostenibilidad y los recursos renovables. Cuéntame más sobre eso. Absolutamente, Ion. Me apasiona encontrar formas de reducir los residuos e incorporar más materiales renovables en nuestra vida diaria. Eso suena genial. ¿Cuáles son algunos de los recursos renovables en los que se ha centrado? Bueno, un área que he estado explorando es el uso de más productos de bambú. El bambú es un material muy versátil y ecológico. Ah, sí, he oído que el bambú es increíblemente sostenible, ya que crece muy rápido. Exactamente. Y se puede usar para todo, desde muebles hasta ropa y artículos de cocina. Fascinante. ¿Qué otros recursos renovables has estado investigando? La energía solar es otra fuente importante. Aprovechar la energía del sol es una forma muy eficiente y limpia de generar electricidad.
Es una idea fantástica. ¿Has pensado en instalar paneles solares en tu casa? De hecho, lo he hecho. Lo estoy investigando y la inversión inicial parece que vale la pena a largo plazo. Estoy de acuerdo. El costo inicial puede ser alto, pero los beneficios ambientales y financieros son enormes. Definitivamente. Y también hay muchas otras opciones renovables, como la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica. Vaya, realmente sabes lo que haces cuando se trata de sostenibilidad. Estoy impresionado. Gracias. Siempre estoy ansioso por aprender más y encontrar nuevas formas de reducir mi huella de carbono. Bueno, considérame inspirada. Tendré que investigar un poco y ver qué cambios en materia renovable puedo hacer. Lección 12. Taul Ridax Ridax. Disculpe, ¿podría darme más toallas para mi habitación? Por supuesto. ¿Cuántos te gustaría? Mmm, tal vez 2 o 3 más si es posible. No hay problema. Puedo mencionarlos de inmediato. Sería estupendo. De verdad agradezco tu ayuda. Es un placer para mí. ¿Necesitabas algo más para tu estancia? Bueno, ahora que lo mencionas, a las almohadas de mi habitación les vendría bien un poco de esponja. Ah, ya veo. Me aseguraré de ocuparme de eso también. Eres un salvavidas, Anna. Me alegro mucho de haber pedido tu ayuda. Me alegra poder ayudar en todo lo que pueda. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Déjame pensar. Oh, lo sé, unas perchas adicionales en el armario estarían bien. Por supuesto, me aseguraré de abastecerte de esos también. Eres la mejor, Anna. Estoy muy impresionado con el servicio que hay aquí. Bueno, nuestro objetivo es hacer que nuestros huéspedes se sientan como en casa. Avísame si hay algo más. Creo que eso lo cubre por ahora. Gracias de nuevo, ha sido de gran ayuda. Lección 13. El viaje musical de Charlotte. Hola Anna, ¿has oído las noticias sobre el último contrato de álbum de Charlotte? Hola John, sí lo hice. Aparentemente acaba de firmar un nuevo contrato con Sony. Vaya, eso es enorme. Sabía que su carrera estaba despegando, pero ¿un contrato con una discográfica importante? Por supuesto, es un hito enorme. El contrato es para 5 álbumes, lo cual es realmente impresionante. 5 álbumes, ¿no? Debe estar encantada con ese tipo de oportunidad. Estoy seguro de que lo está. Es un testimonio del éxito de su primer álbum que salió el año pasado. Definitivamente. A ese álbum le fue tan bien, que la puso en el mapa a lo grande. Sin duda los elogios de la crítica y las sólidas ventas deben haber llamado la atención de Sony. Totalmente. Y con los recursos y el respaldo de una discográfica importante, realmente puede llevar las cosas al siguiente nivel. Exactamente, este acuerdo le dará la plataforma para hacer crecer su base de fans y realmente establecerse como artista.
Absolutamente. Tengo curiosidad por ver el tipo de control creativo que tendrá con este contrato. Buen punto. Espero que aún pueda mantener la visión artística que hizo que su debut fuera tan convincente. Esa es una consideración muy importante. Firmar con una especialidad a veces puede ir en detrimento de la libertad creativa. Es cierto, pero con su talento y trayectoria comprobada, es posible que tenga más influencia para tomar las decisiones. He aquí la esperanza. De cualquier manera, es un nuevo y emocionante capítulo en el viaje musical de Charlotte. Lección 14. Persiguiendo nuestros sueños. Hola Anna, ¿sabes lo que pensaba el otro día? No, ¿qué tienes en mente, Ion? Estaba pensando que deberíamos trabajar en equipo y hacer realidad nuestros sueños. ¿Qué dices? ¿Juntos? ¿Quieres decir que debemos trabajar en nuestros objetivos como equipo? Suena como una idea increíble. Exactamente. Siento que si nos unimos, podemos lograr mucho más. Me apunto. ¿Qué tipo de sueños tenías en mente? Estoy listo para empezar a planificar. Bueno, siempre he querido empezar mi propio negocio, pero para mí ha sido un poco abrumador. Oh, empezar un negocio es emocionante. Me encantaría ayudarte con eso. Sí, y sé que querías viajar más. Quizá podamos encontrar una forma de hacer ambas cosas. Absolutamente. Empecemos a investigar y a hacer una lluvia de ideas sobre las formas en que podemos hacer que eso suceda. Seguro que sí. Siento que con nuestras habilidades y pasión combinadas, podemos hacer que esto funcione. Estoy de acuerdo, John. Dos cabezas son mejores que una, y creo que formamos un gran equipo. Definitivamente. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Estoy listo para empezar a convertir nuestros sueños en realidad. Empecemos por delinear nuestros objetivos y trazar un plan de acción. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar contigo a mi lado. Sé que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Lección 15. Descubriendo Australia. Buenos días, Anna. ¿Te has enterado de las últimas noticias de Gran Bretaña? No, ¿qué pasa? Cuéntame, Ion. Bueno, Gran Bretaña ha decidido utilizar el enorme país casi deshabitado de Australia como colonia penal. Vaya, ¿de verdad? Es fascinante. ¿Qué opinas de esa decisión? Es un movimiento bastante interesante, si me preguntas. Básicamente están convirtiendo a Australia en una prisión gigante. Puedo ver los pros y los contras de ese enfoque. Sin duda, es un movimiento audaz por parte de Gran Bretaña. Exactamente, por un lado, podría ayudar a aliviar el hacinamiento en las prisiones británicas. Pero, por otro, se trata esencialmente de exiliar a los delincuentes al otro lado del mundo. Tienes un buen argumento. Me pregunto qué pensará la gente de Australia ante esta afluencia masiva de convictos. Esa es una gran pregunta. Me imagino que tendrán sentimientos encontrados al respecto.
Podría traer oportunidades económicas, pero también posibles riesgos de seguridad. Definitivamente. Va a ser fascinante ver cómo se desarrolla todo esto. Australia es una tierra tan vasta e indómita que podría ser el lugar perfecto para una colonia penal. Absolutamente. Tengo mucha curiosidad por saber más sobre toda esta situación. Podría ser un verdadero punto de inflexión en la historia de Gran Bretaña y Australia. Yo también, John. Este es el tipo de historia que podría moldear el futuro de todo un continente. Me muero por ver cómo se desarrolla todo. Lo mismo aquí. Quién sabe, quizás algún día podamos visitar Australia y ver por nosotros mismos el legado de esta decisión. Eso sería increíble. Un viaje a la tierra de Australia, explorando su historia y sus nuevos asentamientos. Cuenta conmigo, John. Entonces es una cita. Esto podría ser el comienzo de una aventura completamente nueva para nosotros. Lección 16. La brillante idea de Edison. Hola Anna, ¿sabías que Thomas Edison comenzó su educación a una edad muy temprana? No, no lo sabía. Cuéntame más, John. Estoy intrigado. Bueno, cuando era joven, la madre de Edison comenzó a enseñarle ella misma, incluso antes de que fuera a la escuela. Vaya, eso es fascinante. No me había dado cuenta de que había tenido una educación tan única. Exactamente. Aparentemente, a su madre le preocupaba que el sistema escolar tradicional no pudiera adaptarse a su mente curiosa e inventiva. Eso tiene mucho sentido. Edison era conocido por ser una persona increíblemente innovadora y con visión de futuro. Absolutamente. Su madre debe haberlo reconocido desde el principio y quería fomentar su talento de una manera más personalizada. Apuesto a que eso le dio una gran ventaja más adelante en la vida. Tener esa atención personalizada y un plan de estudios personalizado de su madre. Definitivamente. Le permitió desarrollar sus habilidades y pasiones a su propio ritmo, sin las limitaciones de un entorno de aula típico. Eso es muy inspirador. Esto demuestra el poder del aprendizaje individualizado y el impacto que puede tener el apoyo de un padre. Totalmente. La historia de Edison es un gran ejemplo de cómo, a veces, el enfoque poco convencional puede dar los mejores resultados. Estoy de acuerdo. La decisión de su madre de hacerse cargo de su educación probablemente desempeñó un papel muy importante en convertirlo en el brillante inventor que conocemos hoy en día. Absolutamente. Es increíble pensar en lo diferente que podrían haber sido su vida y su legado si hubiera seguido el sistema escolar estándar. Exactamente, a veces, pensar de forma innovadora puede marcar la diferencia. La madre de Edison también era claramente una persona con visión de futuro. Absolutamente. Tengo un nuevo aprecio por el papel que desempeñó en el cultivo de su increíble mente y talento. Lección 17. Recuerdos junto al lago. ¿Recuerdas esos calurosos días de verano cuando íbamos a nadar al lago cerca de nuestra antigua casa? Oh, sí, esos fueron los mejores. Tengo muy buenos recuerdos de chapotear en esa refrescante agua.
Yo también era la manera perfecta de combatir el calor y simplemente relajarse con amigos. Absolutamente. Todavía puedo imaginarme los árboles altos que bordean la costa y la luz del sol bailando en la superficie del lago. Definitivamente. Y el sonido de todos riendo y pasándolo en grande, era una atmósfera mágica. Definitivamente. Esos días de verano sin preocupaciones junto al lago fueron realmente algunos de los mejores momentos. Seguro que sí. Recuerdo que pasábamos horas ahí, nadando, jugando y tomando el sol. Definitivamente. Y el lago era el lugar perfecto para refrescarse después de un día largo y caluroso. Exactamente, era nuestro pequeño oasis, lejos del resto del mundo. Absolutamente. Esos momentos de pura felicidad y libertad son algunos de mis recuerdos más preciados. No podría estar más de acuerdo. El lago era un lugar muy especial para nosotros cuando éramos niños. Definitivamente. Ocupa un lugar realmente único en mi corazón. Esos días de verano sin preocupaciones siempre serán tan especiales para mí. Lo mismo aquí. Estoy muy agradecido de que tuviéramos ese hermoso lago cerca para crear todos esos recuerdos increíbles. Yo también, es increíble cómo pequeños momentos como ese pueden dejar un impacto tan duradero. Absolutamente. Esos simples placeres de nuestra infancia no tienen precio. Lección 18. Una aventura curiosa. ¿Has oído el del ladrón de pepinos? ¿El ladrón de pepinos? Ahora tengo que oír esto. Aparentemente, había un grupo de mujeres que estaban cuidando su huerto, y una de ellas se dio cuenta de que algunos de sus pepinos habían desaparecido. Oh, una alcaparra de pepino. ¿Qué pasó después? Bueno, vigilaron de cerca el jardín, y aquí que atraparon a uno de los lugareños que intentaba escabullirse con un tercio de su cosecha de pepinos. ¿Un tercio? Es un atraco bastante audaz. ¿Qué hicieron las mujeres? Se enfrentaron a él, por supuesto. Al parecer, el hombre tuvo el descaro de afirmar que solo estaba sujetando los pepinos para una de las mujeres. Espera, ¿intentó culpar a una de las mujeres? ¿Cómo terminó eso? No está nada bien. Las mujeres no querían nada y echaron al pobre hombre del jardín, con pepinos en mano. Apuesto a que le dieron las 40. ¿Alguna vez descubrieron a quién intentaba incriminar? Esa es la mejor parte. Se dieron cuenta de que solo estaba intentando salirse con la suya robándoles las verduras que tanto les costó ganar. ¿Puedes creer el descaro? Increíble. Algunas personas harán cualquier cosa para salirse con la suya. Me alegro de que las mujeres lo hayan pillado infraganti. Absolutamente. No te metas con un grupo de jardineros decididos y sus preciosos pepinos. Nunca se han dicho palabras más verdaderas. Ahora me imagino la escena, un grupo de mujeres luchadoras persiguiendo a un ladrón de pepinos. Clásico. Lo sé, ¿verdad? Es el tipo de historia que hace que sacudas la cabeza con incredulidad. Lección 19.
como reservar un retiro de negocios. Muy bien, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes si este hotel tiene salas de reuniones disponibles? ¿Salas de reuniones? Por supuesto, este lugar es perfecto para eso. Tienen un conjunto completo de instalaciones para conferencias en el lugar. Oh, fantástico. Estoy intentando organizar un retiro de negocios para mi equipo y estamos buscando un lugar que pueda alojarnos. Bueno, entonces has venido al lugar correcto. Este hotel tiene todo tipo de salas de reuniones y espacios para eventos para elegir. Estupendo. Es exactamente lo que necesito. ¿Sabes si tienen alguna disponibilidad en las próximas semanas? Déjame comprobar eso, hace clic en el ordenador. Sí, parece que tienen algunos espacios abiertos en su calendario. ¿En qué tipo de configuración estabas pensando? Bueno, necesitaremos algo en lo que puedan caber cómodamente unas 20 personas. Y sería fantástico si también hubiera una o dos salas para grupos pequeños disponibles. Vale, lo entiendo. Escribe masa, sí, tienen un par de salas de reuniones que funcionarían perfectamente para un grupo de ese tamaño. Uno de ellos incluso tiene un área de descanso separada. Fantástico, suena ideal. ¿Cuál es la disponibilidad de esas habitaciones? Veamos esto, vuelve a comprobar el calendario. Tienen una vacante en la sala de conferencias principal del martes al jueves. ¿Funcionaría eso para la agenda de tu equipo? Asiente con la cabeza sí, el momento es perfecto. Entonces, ¿podemos continuar y reservar esas fechas? Por supuesto, me ocuparé de eso por ti ahora mismo. Solo para confirmarlo, es la sala de conferencias principal más la sala de reuniones, ¿verdad? Sí, así es. Agradezco mucho que investigues esto por mí. Esto va a ser muy útil para nuestro retiro. Feliz de ayudar. Muy bien, tengo tu reserva lista. Avísame si necesitas algo más mientras finalizas los planes. Lo haré, gracias de nuevo. Es una carga para mí saber que tenemos el lugar perfecto preparado. Lección 20. Declaraciones de moda. Hola Anna, ¿has visto esas pulseras tan llamativas que son tan populares en estos días? ¿Te refieres a los que tienen mensajes de empoderamiento? Me encantan esos. Son una forma muy divertida de personalizar. Totalmente. Tenía ganas de conseguir uno, pero no puedo decidir qué diseño me gusta más. Lo sé, hay muchas opciones geniales. ¿Has visto las que dicen cosas como Girl Boss o Sla? Oh, sí, son geniales. También estaba mirando los que tienen citas motivacionales. Oh, sí, esos también son geniales. Una pequeña dosis diaria de inspiración en tu muñeca. Exactamente. Estoy entre elegir uno con un eslogan feminista o uno más general, como Sueña en grande. Una elección difícil. Creo que depende de tu estilo personal y del mensaje que quieras proyectar. Es un buen argumento. Quiero que me parezca auténtico, ¿sabes? No solo a la moda. Definitivamente. Debe ser algo que realmente resuene contigo y tus valores. Absolutamente. Creo que voy a navegar un poco más y ver qué es lo que más me llama la atención.
Es un plan genial. Estoy seguro de que encontrarás la pulsera llamativa perfecta que se adapte a tu estilo. Eso espero. Es una forma muy divertida de personalizar y mostrar tu personalidad. Totalmente de acuerdo. Me muero por ver cuál acabas consiguiendo. A mí también me emociona encontrar la correcta. Gracias por el aporte, Anna. Lección 21. Recuperándose de la trampa. Buenos días, Anna. ¿Has oído que la pesca es una industria enorme en nuestra zona? ¿De verdad? No tenía ni idea. ¿Qué tipo de pesca hacen por aquí? Principalmente pesca comercial, pero también hay una gran escena de pesca deportiva. ¿Pesca deportiva? ¿De qué va todo eso? Es cuando la gente sale en barcos solo por diversión pescando, no con fines de lucro. Ah, ya veo. Así que no venden el pescado, ¿solo lo hacen por diversión? Exactamente. Utilizan cañas y carretes especializados para intentar conseguir grandes capturas. Eso suena muy emocionante. ¿Mucha gente de aquí participa en la pesca deportiva? Sí, en realidad es un pasatiempo bastante común. Mucha gente sale los fines de semana a probar suerte. Eso es genial. Nunca había estado pescando antes, pero parece que podría ser muy divertido. Definitivamente deberías intentarlo. Es una excelente manera de pasar tiempo al aire libre y relajarse. Puede que tenga que hacerlo. ¿Sabes dónde están los mejores lugares por aquí? Hay algunos lugares populares, pero tengo un pequeño lugar favorito que suele ser bastante tranquilo. Oh, me encantaría oírlo. Quizás puedas llevarme a pescar allí alguna vez. Absolutamente. Estaré encantado de enseñarte las reglas y ayudarte a conseguir tu primera gran captura. Lección 22. Noche de sushi. Hola Anna, me apetece un poco de sushi. ¿Y tú? Oh, sí, el sushi suena absolutamente delicioso. Genial. Vamos a pedir algo entonces. Conozco un increíble lugar de sushi que entrega a domicilio. Estupendo, me muero de hambre. ¿Qué recomiendas que compremos? Bueno, sus rollitos de atún picantes y sus rollitos de arcoíris son para morirse. Oh, esos suenan perfectos. Y quizás también podamos pedir un poco de sopa de edamame y miso. Excelentes elecciones. Me da hambre solo de pensarlo. Yo también, no esperemos más. Adelante, haz el pedido. Lo haré, lo tendré aquí en un santiamén. Va a ser una gran noche de sushi. No puedo esperar, el sushi es honestamente una de mis comidas favoritas. Lo mismo digo, es la comida perfecta. Muy bien, el pedido está listo. Ahora solo tenemos que esperar. Me suena bien. Estoy seguro de que valdrá la pena esperar. Definitivamente, la comida aquí es increíble. Fue una gran idea.